Bueno, para arrancar con esta exploración, hagamos una pequeña pausa. Imaginemos por un segundo un entorno oscuro a mitad de la noche, donde todo el ruido del mundo exterior desapareció por completo. La mente se pone en blanco, y lo único, literalmente lo único que rompe ese silencio es el bip, bip constante y rítmico de un monitor cardíaco. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo que cobra vida mientras la inmensa mayoría de nosotros estamos profundamente dormidos. Vamos a desglosar qué significa realmente la profesión de enfermería, quitándole todas las capas superficiales que a menudo pasan desapercibidas para entender de fondo qué implica sostener la vida humana cuando está pendiendo de un hilo. Son las 4 de la mañana en el pasillo de cualquier hospital. Piensen en eso. A esa hora, la vulnerabilidad humana está en su punto máximo, ¿verdad? Y justo ahí, en ese instante, hay un ejército silencioso que simplemente no se detiene. Ojo, estos profesionales no llevan capas deslumbrantes, andan con uniformes de colores pálidos. Y su principal arma en esta batalla diaria, bueno, no es la fuerza física, sino algo muchísimo más agudo, una vigilancia absoluta e inquebrantable. A lo largo de esta revisión, no solo vamos a ver una profesión llena de técnicas, sino que vamos a reconocer ese hilo invisible que sostiene la vida exacta y precisamente cuando ésta se vuelve más frágil. Muy bien, pasemos a la primera parte, el origen del cuidado y el legado de la lámpara. Ok, hablemos de esto. El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería y fíjense que no es una fecha elegida al azar. Es el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Y vaya que esta mujer cambió las reglas del juego. Ella agarró lo que entonces eran cuidados súper básicos, casi improvisados, y los convirtió en una ciencia sumamente rigurosa. O sea, lideró toda una revolución sanitaria, demostrando con datos duros, incluso inventó gráficos estadísticos, como el famoso diagrama de la rosa, para convencer a los militares de la época que si mezclas higiene básica con empatía, la mortalidad cae en picada. Es un salto evolutivo fascinante. Pasamos de esa idea antigua de las hermanas de la caridad a la era moderna, donde vemos a estos profesionales hiperespecializados liderando unidades de cuidados intensivos, oncología o pediatría. Lo que nos lleva al punto número 2, anatomía de una jornada. Mucho más que inyecciones. Y esto ilustra perfectamente algo clave, esa enorme desconexión entre lo que el público cree y lo que realmente pasa en el día a día. Por un lado tenemos este mito ya caduco, esta idea reduccionista de que la enfermería es solo poner inyecciones o ser simples asistentes. Nada que ver. La realidad es que se enfrentan a una complejidad técnica y emocional brutal durante turnos agotadores que, muchas veces, duran 12 horas o más. Es una diferencia abismal que tenemos que desmitificar por completo de una vez por todas. Ahora, lo realmente interesante de esto es ver cómo esa inmensa carga física y mental se divide en 3 áreas súper claras y de altísima responsabilidad. Primero está la dimensión clínica. Y no hablo de darle una simple mirada al paciente. Hablo de interpretar signos vitales de forma crítica, administrar medicamentos súper delicados y reaccionar en milisegundos ante una emergencia de vida o muerte. Luego está la dimensión psicológica. Ellos son, literal, el frágil puente humano entre un diagnóstico médico frío y el miedo paralizante del paciente. Y la tercera, la gestión. Alguien tiene que coordinar al equipo, revisar meticulosamente los suministros vitales y seguir protocolos de seguridad al pie de la letra. Y todo esto recae sobre los mismos hombros exactamente al mismo tiempo. Tómense un segundo para asimilar esto, porque es un testimonio real de alguien en la línea de fuego, en cuidados intensivos. Escuchen bien la crudeza con la que lo explica. A veces somos los únicos que sostienen la mano de alguien en sus últimos minutos, y 5 minutos después tenemos que entrar a otra habitación con una sonrisa para recibir a un recién nacido. ¡Wow! O sea, ese cambio de chip tan drástico, ese vértigo manejado con un profesionalismo impecable, ese equilibrio emocional es verdaderamente el núcleo de su trabajo. Pasamos entonces a la sección 3, el impacto emocional, resiliencia y desafíos. Claro, estar en esa primera línea trae problemas estructurales muy fuertes que los datos reflejan de manera súper objetiva. El síndrome de burnout o el estar completamente quemado es una realidad innegable. Hablamos de un cansancio físico y mental extremo por jornadas larguísimas y por la falta crítica de personal en muchísimos sistemas de salud. A esto hay que sumarle cómo la vocación se puso bajo una presión extrema, sobre todo con la pandemia de COVID-19. Fue un fenómeno curioso. Vimos un cambio de paradigma social donde pasaron de ser vistos como asistentes a ser aclamados como héroes. Sin embargo, y es clave remarcarlo de manera neutral, dentro de la misma profesión prefieren dejar de lado esa etiqueta heroica para ser reconocidos y valorados por lo que realmente son, profesionales. Avancemos a la sección 4, el futuro de la enfermería, los roles del siglo XXI.
Para ver hacia dónde va esto, hay que entender que la enfermería moderna no termina al lado de la cama del paciente. Ni de chiste. Hoy en día existen 3 pilares que amplían este rol drásticamente. Primero, la investigación. Sí, hay profesionales diseñando y probando los nuevos protocolos de cura del mañana. Segundo, la docencia. La vital tarea de formar a las nuevas generaciones con ese mismo nivel de rigor. Y tercero, la tecnología. Estamos hablando de integrar de manera fluida la telemedicina y hasta la robótica asistencial. Pero ojo, esto no es para reemplazar el toque humano, para nada, sino para optimizarlo y hacerlo mucho más eficiente. Y finalmente llegamos a la sección 5, el eco del cuidado, nuestro reconocimiento final. Entonces, el punto crucial de todo este análisis es que marcar un Día Internacional en el calendario no es solo cumplir con un protocolo o dar las gracias. Es darnos cuenta en el fondo de que sin este ejército silencioso, los hospitales serían literalmente edificios fríos de concreto, y la medicina entera se reduciría a una ciencia vacía y sin alma. Como hemos visto, curar el cuerpo es una técnica, por supuesto, pero cuidar de verdad es todo un arte. Todo esto nos deja flotando una pregunta fundamental para cerrar. Y de verdad, piénsenlo bien. ¿Qué sería de todos nosotros, de nuestro propio futuro, si ese hilo invisible del cuidado llegara algún día a romperse